La lectura que voy a hacer, bueno, la escribió Ray Comfort, de los Pasos del Maestro. Bueno, y trata de Dios y la sexualidad. Y quise grabarla en audio para poder compartirla y que les sea de mucha bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Bueno, esta historia comienza así. Una mujer joven manejaba a casa por un camino flanqueado por árboles. Muy tarde en una noche sin luna, cuando se le acabó la gasolina a su auto. Nerviosa por el hecho de estar sola, inmediatamente le puso seguro a las puertas. Llamó para pedir asistencia en el camino y les pidió que enviaran a alguien lo más rápido posible. Encendió el radio para no sentirse tan sola, y al cerrar los ojos para esperar pacientemente, susurró una oración silenciosamente, pidiendo a Dios que la cuidara. De pronto hubo un fuerte golpe en la ventanilla del lado del chofer, y para su horror vio a un hombre que le gritaba algo que ella no lograba entender, e intentaba furiosamente abrir la puerta. Ella gritó, y para su alivio el hombre dejó de golpear el auto y desapareció. Ella se quedó hiperventilando, asustada por lo que acababa de ocurrir, cuando súbitamente el hombre regresó con una piedra en la mano. En esta ocasión rompió la ventanilla, le quitó el seguro a la puerta, luego arrebató violentamente a la mujer aterrorizada y la sacó del auto, justo en el momento en que un tren chocaba contra el auto. En un instante ella comprendió que lo que ella había tomado por un lunático delirante resultó ser un valiente héroe que le había salvado la vida. Posiblemente tú piensas que eres gay, o quizás simpatizas con la homosexualidad y piensas que lo que haga la gente en el área de la sexualidad es su propio asunto. Como quiera que sea, yo quisiera convencerte de que estás sentado en un auto sobre la vía del tren y viene el tren y tú no lo sabes. Estoy consciente de que eso suena a que yo soy un lunático delirante, pero por favor sé paciente conmigo porque yo estoy convencido de que de pronto te darás cuenta de que lo que tratan de advertirte en realidad intentan salvar tu vida. En un intento por convencerte voy a hacer que te bajes de tu auto, por así decir, para que puedas ver dónde estás estacionado. También te voy a señalar el final que se aproxima. Dejar que sientas cómo tiembla el suelo y que oigas el sonido de la bocina del tren. Y si después quieres volverte a subir al vehículo, esa será decisión tuya. Pero no tienes nada que perder si sigues leyendo, en este caso escuchando, así que hagámoslo y veamos si te convence del peligro en el que estás. Lo único que te pido es que abras la mente y que seas honesto. Saliendo del auto. Cada uno de nosotros nace con una perspectiva limitada. Un miembro de una tribu que vive en lo más profundo de la selva de Amazonas pudiera creer que su mundo rodeado de árboles es lo único que existe. Pero colocado en el corazón de Nueva York, un viernes por la noche entre 10.000 taxis amarillos y edificios que se pierden entre las nubes, y su cosmovisión cambiaría en un instante. Todos nacemos con una perspectiva limitada de Dios. Para algunos, Él es un hombre barbado, o sea, con barba, en el cielo que tiene un gran palo con el que nos quisiera golpear si hacemos algo malo.
Para otro, Él es un amigo en el que nos podemos apoyar cuando surge algún problema. En el Salmo 50:21, Dios habló a una humanidad pecaminosa y dijo: estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé. Nuestro Creador no es nada parecido a nosotros. Por ejemplo, nosotros solo podemos tener un pensamiento a la vez. Si no lo crees, intenta sumar 13 más 16 más 73 y luego dividir el total en 3, mientras recitas Caballito Blanco. Aunque pudiera haber raras excepciones, la mayoría de nosotros estamos limitados a un pensamiento a la vez. También estamos limitados a una sola dimensión de tiempo. Tenemos que esperar a que pase. Tampoco podemos crear algo de la nada. Intenta hacer una rana, un perro de la nada, o un árbol, o un piojo, o una mosca, o un ojo. No podemos crear ni siquiera un pequeño grano de arena de la nada. Pero Dios creó todo lo que vemos y lo que no podemos ver, el aire, la gravedad, etc., de la nada. Además, Él tiene en su mente todo conocimiento. Medita sobre ese hecho. Él tiene pensamientos infinitos, todo al mismo tiempo. Él nunca se sorprende ni se le ocurre una idea, ni piensa súbitamente en algo. Él es omnisciente, posee toda la información acerca de todo. Este concepto resulta sobreacogedor para nosotros. Encima de esto, Él mora en todas partes. Si te desplazas a 2.000 millones de años luz en el espacio, Él está allí. En cualquier dirección, Él es omnipresente. Tampoco está limitado por el tiempo. Verás abundantes evidencias de esto si examinas las profecías bíblicas. Como lo demuestran miles de profecías bíblicas cumplidas. Solo Dios conoce los detalles del futuro. Él creó la dimensión del tiempo y un día la retirará. Cuando mueras, dejarás el tiempo y entrarás en la eternidad. Allí es donde habita Dios, en la eternidad. Él no tiene ni principio ni final. A estos conceptos agrega el hecho de que Él puede hacer casi todo. Casi, porque la Biblia dice que Él no puede mentir ni hacer mal. Todos sus juicios son verdaderos y justos. Pasa unos minutos reflexionando sobre estos conceptos respecto a aquel que hizo tu cerebro y te dio la capacidad para pensar. Es esencial que estés dispuesto a ampliar tu conciencia de la verdadera naturaleza de Dios, porque lo que hagas con tu preciosa vida será gobernado por tu percepción de lo que es Dios realmente. Si tú piensas que Él no ve tus pensamientos ni tus acciones, o que Él es pasivo respecto al mal, entonces vivirás tu vida como a ti te plazca. Dios no aparecerá en la ecuación. Permanecerás en el pequeño mundo de tu auto, con tus ojos cerrados y el radio encendido a todo volumen, pensando que todo está bien. Ahora estás en la vía del ferrocarril. Hemos dejado establecido que Dios no se parece nada a lo que nosotros hemos imaginado, pero su grandeza no es lo único que nos debe ocupar. Los residentes de una aldea pudieran admirar la inmensidad de una gran montaña que se eleva junto a su casa. Pero si descubrieran que esa montaña pudiera caer en cualquier momento sobre ellos y sus seres queridos, su admiración con justa razón se convertiría en temor. Como hemos visto, el más inteligente de los seres humanos no puede crear un grano de arena de la nada, así que la simple lógica nos dice que alguien mucho más grande que nosotros debe haber hecho todas las cosas. Pero el hecho que cambia nuestra admiración de la increíble grandeza de Dios en auténtico temor de Él es lo que la Biblia llama su santidad. Esa palabra es ajena a la mayoría de nosotros. El diccionario dice que santidad es el estado o calidad de ser santo. La palabra significa que Dios es moralmente perfecto y que la santidad irradia de Él como si fueran los rayos deslumbrantes del sol al mediodía. Sin embargo, aún ese conocimiento no nos ayuda a ver nuestro peligro. Necesitamos mirar detenidamente los 10 mandamientos que reflejan el carácter santo de Dios.
Ellos constituyen su norma de santidad o bondad y nos ayudará a ver dónde nos encontramos moralmente nosotros en la relación con Dios. Así que sigamos con algo de introspección. Pregúntate si has obedecido los 10 mandamientos, la ley moral. La mayoría respondería, bueno, he violado a uno o dos, pero nada demasiado serio como homicidio, etc. Entonces revisémoslo para ver cómo calificas tú. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses delante de mí. ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Amas a Dios por encima de todo lo demás? Hace muchos años compré una televisión para mis 3 hijos, pero a la noche siguiente al llegar a casa después del trabajo descubrí que ni siquiera se molestaron por saludarme. Estaban demasiado ocupados viendo televisión. Habían depositado su amor en el regalo más que en el dador, lo cual constituía una prioridad incorrecta en sus afectos. De igual modo, si nosotros amamos cualquier cosa, nuestra casa, auto, música, deporte, seres amados, incluso nuestra propia vida, más que a Dios, estamos poniendo nuestros afectos en el regalo, más que en el dador, lo cual es una violación del primer mandamiento. De hecho, la Biblia dice que debemos amar a Dios tanto que nuestro amor por nuestra familia y por nuestra propia vida debe parecer odio en comparación con el amor que tenemos por el Dios que nos lo dio. No es que los amemos a ellos menos, es que debemos amarle a Él tanto más. El segundo mandamiento dice, no te harás ningún ídolo. Esto significa que no debemos hacer un Dios a nuestro gusto, ni con las manos, ni con la imaginación. ¿Has creado tú algún Dios en tu mente con el que te sientas cómodo para decir, mi Dios es un Dios amoroso que jamás enviaría a nadie al infierno? Posiblemente a tu Dios no le molestan las mentiras blancas de vez en cuando o el sexo fuera del matrimonio. De hecho, no tiene ninguna regla moral tu Dios. En realidad tu Dios no existe, es un producto de tu imaginación. Si tu Dios no es el revelado en las Sagradas Escrituras, entonces te has creado una imagen de Dios para tu propio gusto, cosa que la Biblia llama idolatría. La Escritura advierte que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. ¿Has tomado en vano el nombre de Dios, usándolo con ligereza como ¡ay Dios! O en lugar de una maldición para expresar disgusto? Ni siquiera el nombre de Hitler se aborrece tanto como para usarlo como maldición. Si tú has tomado el santo nombre de Dios y lo has usado de esa manera, eso se llama blasfemia. Y la Biblia dice, el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 27. ¿Has guardado el día de reposo para santificarlo? ¿Siempre has honrado a tus padres? ¿Alguna vez has aborrecido a alguien que según la Biblia es homicidio de corazón? 1 Juan 3:15. Jesús advirtió, el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. 1 Corintios 6:9 y 10. ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenecía? Cualquiera que fuera su valor. ¿O has mentido o deseado lo que pertenece a otro? La Biblia dice, los labios mentirosos son abominación al Señor. Proverbios 12:22. Y advierte que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Espero que empieces a ver que estás sentado en la vía del ferrocarril. Pero eso realmente no te preocupará mucho mientras no veas la urgencia de tu peligro. Ahora el suelo tiembla. Quiero que permanezcas conmigo porque vamos a ver algo que potencialmente te ofenderá. Quizá confirme tu idea de que soy un lunático delirante. No obstante, no olvides que a veces el sentimiento de temor es tu amigo. Evita que saltes de un precipicio de 500 metros de altura o que metas la mano en el fuego, por ejemplo. Veamos si puedes sentir la cercanía del tren. Si eres como la persona promedio, habrás vivido tu vida con muy pocos pensamientos serios respecto a Dios. No le habrás amado como debes.
Más bien has inventado tu propio Dios y te has acurrucado con este ídolo. Luego, como no tienes ningún temor de tu Dios, no te incomoda mentir, robar, blasfemar, ni hacer otras cosas que sabes que son moralmente malos. A tu Dios no le molesta. Además, todos los demás también son culpables. Sin embargo, lo que tú no logras comprender es que has estado acumulando la ira de Dios, algo que veremos un poco más adelante. Tampoco te has dado cuenta de que Dios mismo ha proclamado sentencia de muerte sobre ti por tu pecado y que cuando mueras comparecerás ante Él en juicio. La muerte es una evidencia de que nuestro Creador cumple lo que dice. Él maldijo la creación como resultado del pecado del hombre, y debido a esa maldición, todo ser viviente sobre la tierra morirá. Imagínate, todas las plantas y animales, toda ave y pez, todo muere. También moriremos tú y yo. Después de la muerte nos presentaremos ante nuestro Creador moralmente perfecto. Esta es la pregunta que debes contestar con toda honestidad o te estarás engañando a ti mismo. En el día del juicio, ¿serás inocente o culpable de violar la ley de Dios? Si eres honesto, ya sabes que serás culpable. Esto te pudiera sonar raro, pero lo peor que podría hacer a esta altura es intentar limpiar tu vida. Lo peor que podrías hacer a estas alturas es intentar limpiar tu vida, tratando de cumplir con los 10 mandamientos, haciendo buenas obras, diciendo lo correcto y pensando únicamente pensamientos puros. Pero, ¿debe un juez dejar en libertad a un homicida porque dice que de ahora en adelante va a vivir una vida buena? No. El delincuente tiene una deuda con la justicia y por tanto debe ser castigado. Quizás pienses que Dios es bueno y que pasará por alto tus pecados, pero si fueras culpable de delitos terribles en un tribunal civil y le dijeras al juez: Señor juez, soy culpable, pero yo creo que usted es un buen hombre y por tanto pasará por alto mis delitos. El juez probablemente respondería: Tienes toda la razón en cuanto a una cosa, soy un hombre bueno. Y precisamente porque soy bueno, voy a asegurarme de que se haga la justicia y que seas castigado por tus delitos. Precisamente lo que muchas personas esperan que les salve en el día del juicio, la bondad de Dios, será lo que los condenará. Si Dios es bueno, Él debe castigar a los homicidas, mentirosos, ladrones, etc. Y el lugar de su castigo o prisión es un lugar terrible llamado infierno. Si te enteras de que a un hombre le impusieron una multa de $5 por una infracción, podrás llegar a la conclusión de que su infracción fue insignificante. Pero si recibió múltiples sentencias de cadena perpetua, podría llegar a la conclusión de que su delito fue horrendo. De igual modo podemos darnos una idea de lo abominable que debe ser el pecado ante los ojos de un Dios absolutamente santo, por el castigo que asigna por el pecado. Espero que percibas que el suelo bajo tus pies empieza a temblar y que estés sintiendo un temor autopreservador, porque lo que voy a decir tendrá muy poco sentido si no comprendes el peligro en el que estás. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia y que Él ha abierto un camino para que tú recibas el perdón. Para dejar claro lo increíble de lo que Él ha hecho por la humanidad, veamos de nuevo la ley civil. Tú estás parado frente al juez, culpable de delitos muy graves. Se han presentado todas las pruebas y no hay ninguna duda de tu culpa. La multa por tu delito es de $1.000.000 o cadena perpetua, pero no tienes ni un solo peso. El juez está a punto de pronunciar sentencia, cuando alguien a quien tú ni conoces se presenta y paga la multa por ti. La justicia ha sido satisfecha, la ley se ha cumplido y tú ahora eres libre para salir. Lo que es más, el que pagó tu multa manifestó lo mucho que se preocupa por ti. Su pago fue evidencia de su amor.
Eso es lo que hizo Dios hace 2000 años. Envió a su Hijo Jesús de Nazaret para pagar la pena de muerte por los pecados. Jesús fue Dios manifestado en forma humana. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, en 2 Corintios 5:19. Jesús sufrió y murió en la cruz en el lugar de pecadores culpables para que ellos pudieran vivir. Nosotros somos culpables, Él pagó la multa. Es así de sencillo, la Biblia lo expresa de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue ninguna cosa insignificante que Jesús muriera por los pecadores. Lo único que podía satisfacer las exigencias de la ley eterna era la sangre derramada del impecable Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Jesús sufrió agonía indecible para que nosotros no tuviéramos que ser castigados por nuestros pecados. Luego, 3 días después, se levantó de entre los muertos, derrotando la muerte. Su muerte sacrificada y su resurrección significaban que nosotros ya no tenemos necesidad de estar en deuda con la ley. Y Dios ahora puede legalmente concedernos vida eterna si obedecemos el Evangelio. Así como un paracaídas no nos beneficia mientras no nos lo pongamos, de igual modo el Evangelio no surtirá ningún beneficio mientras no acatemos la orden de vestirnos del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente arrepentirte. Apártate de tus pecados y depositar tu confianza en Jesús como tu Salvador y Señor. No lo postergues. No es seguro que cuentes con el día de mañana. 150.000 personas mueren cada 24 horas. La juventud no es ninguna garantía de llegar a la vejez. ¿Te espanta el hecho de que has pecado contra Dios? ¿Puedes sentir que tiembla el suelo? Debes sentirlo porque lo has airado a Él con tu pecado. La Biblia dice que su ira permanece sobre ti y que eres un enemigo de Dios en tu mente debido a tus malas obras. Pero permite que el temor obre para tu bien. Así como el temor de saltar de un avión en pleno vuelo te hará ponerte el paracaídas, permite que tu deseo de vivir abra tu corazón al Evangelio de la salvación. La luz que se aproxima. Somos como el delincuente que ha estado robando en una noche sin luna. La oscuridad ha sido su seguridad. De pronto una lámpara del policía expone sus actos ilícitos. Y 10 francotiradores tienen su agitado corazón en sus mirillas. Hemos echado la luz sobre tu condición moral delante de Dios. Mira lo que dice la Biblia acerca de esta luz. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Las Escrituras advierten muchas veces que el día del juicio ya viene y que en ese día terrible Dios echará su luz sobre el corazón de toda persona que jamás haya vivido. La justicia eterna ya viene por la vía del ferrocarril y la luz se acerca más y más con cada momento que pasa. Dios está esperando pacientemente que te quites de la vía. ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo.
el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay excepción de persona. Lo dice Romanos 2, 4 al 11. La bocina. Sería fácil opacar la bocina de un tren distante con música fuerte, así como es fácil opacar la advertencia de una conciencia alarmada. Lo único que tienes que hacer es ignorarla o enmudecer tu conciencia, lanzándote más profundamente al pecado. Pero piensa en lo que fue esa bocina que se acercaba para la mujer en el auto. Era su amiga, no su enemiga. Su sonido se repetía, ves, que sea por el conductor del tren que podía ver el peligro en el que ella estaba. Dios es tan misericordioso al despertar tu conciencia. Tu conciencia es tu amiga, no tu enemiga. Tú estás advirtiendo que tus pecados son terriblemente malos ante la mirada de Él y que tendrán graves repercusiones. Volviendo al tema de la homosexualidad, acabo de compartir contigo el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje divino de salvación para toda la humanidad. Es para mentirosos y ladrones, para idólatras y codiciosos, los que están ávidos de ganancia, para aquellos que son culpables de fornicación, que es sexo antes del matrimonio, o adulterio, y para los que están involucrados en la homosexualidad. Este mensaje es una espantosa advertencia de que Dios es santo y que Él habla en serio cuando habla acerca del día del juicio. Como cristianos se nos ordena que advirtamos a todo hombre. Esta es la advertencia de la Escritura. No os dejéis engañar, dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Observa las primeras 4 palabras de este pasaje. No os dejéis engañar. Pregúntate, ¿por qué pondría Dios esas palabras allí? Es porque estos no son versículos acerca de la maravillosa verdad de que Dios cuida de las golondrinas y de la gente, o que Él promete proveer para todas nuestras necesidades. Esto habla acerca de quienes llegarán al cielo y quienes terminarán en el infierno. Nada es más importante, así que asegúrate de que no estés engañado acerca de este asunto, porque hay muchas personas en el mundo que intentan engañarte. El maravilloso diseño de Dios es que el sexo se disfrute exclusivamente dentro del matrimonio, entre un hombre y una mujer. El sexo fue diseñado como la más íntima expresión de amor que 2 seres humanos pueden tener uno por el otro. La Biblia dice que es tan íntimo que los dos llegan a ser una sola carne al expresar su amor. Es en esta unión íntima que milagrosamente crean a otro ser humano de su misma especie, cumpliendo así con el mandato divino. Fructificad y multiplicaos. Sin esta procreación, que es posible únicamente entre un hombre y una mujer, la humanidad dejaría de existir. El diseño divino para el sexo y para el matrimonio también tiene un significado más profundo. La Escritura nos dice que el matrimonio es una ilustración de la unión entre Cristo, que es el novio, y su novia, la iglesia, y Él regresará por su novia virgen para consumar la unión. La Escritura dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen para Cristo. Ese es el plan supremo de Dios para ti, que disfrutes del regalo del sexo dentro de los límites de un matrimonio piadoso, y que seas su novia para siempre, disfrutando las riquezas de su bondad y de placeres por toda la eternidad. Cualquiera que intente convencerte de lo contrario, de que el sexo y el matrimonio son lo que tú quieres que sean, no te está diciendo la verdad. Un joven que estaba entregando un paquete importante entró a un elevador con 2 lesbianas que bajaron del elevador en el piso 27 para recoger una solicitud para una licencia de matrimonio.
Él iba hacia el piso 28 cuando de pronto el elevador falló. Rápidamente llamó al operador de emergencia y se le ordenó que saliera del elevador inmediatamente porque tenía una falla muy seria. Luego se le ordenó que permaneciera en guardia en la puerta del elevador para asegurar que nadie entrara, mientras enviaban a un técnico para repararlo. El joven le dijo al operador que no le era posible hacer guardia en la puerta porque tenía que hacer una entrega urgente de vida o muerte. Así que rápidamente hizo un aviso de advertencia que fijó a la puerta y corrió por la escalera al siguiente piso para entregar su paquete. En ese preciso momento un hombre mayor escuchó a las dos lesbianas que platicaban mientras se dirigían nuevamente hacia el elevador. Mientras ellas estaban absortas en su conversación, él rápida y discretamente quitó la advertencia de la puerta y se retiró sonriente. Las dos muchachas, sin sospechar nada, se subieron al elevador y entre gritos de terror cayeron a su muerte. ¿Cómo describirías al hombre que quitó el aviso de advertencia? ¿Le llamarías malvado? Yo sí, y también describiría como malvado a los que se dicen cristianos y sin embargo retiran el aviso de advertencia de la Escritura. La Biblia claramente advierte que adúlteros, fornicarios, ladrones y los codiciosos no entrarán en el reino. No entrarán en el cielo, pero a pesar de que los homosexuales están en la lista de aquellos que no entrarán, estos cristianos bien intencionados les entregan un pase permitiéndoles entrar al elevador defectuoso y caer a su muerte. Lo que es aún peor, lo hacen bajo el pretexto de amor. La palabra de Dios claramente dice que ni un fornicario, idólatra, homosexuales ni sodomitas heredarán el reino de Dios. Decir que sí lo heredarán es quitar la señal de advertencia. Es una traición terrible. Lo que son capaces de hacer, esto realmente no tienen interés en el bienestar de los homosexuales. Pero a nosotros nos preocupa lo suficiente como para hacer guardia y vigilar, para advertirte respecto al peligro, aun cuando eso signifique que nos consideres homofóbicos y faltos de amor. Nos horroriza el destino de los ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios y homosexuales. Así nacimos. Generalmente cuando un homosexual dice que así nació, está diciendo que no puede evitar ser gay. Para él simplemente eso es lo natural. Pero eso es como un fornicario que dice que así nació porque desea tener sexo con cada mujer que ve. O como el adúltero que dice que no puede evitar su conducta porque por naturaleza desea tener sexo con mujeres que no son su esposa. En cierto sentido el homosexual tiene razón. Nació con una naturaleza pecaminosa a la que le encanta pecar. La Biblia habla de algunos hombres que tienen los ojos llenos de adulterio. Somos como polillas atraídas hacia la llama cuando se trata de pecado sexual, especialmente la lascivia, que Dios ve como cometer adulterio en el corazón. Aun cuando amemos las tinieblas y bebamos iniquidad como agua, Dios nos tiene como moralmente responsable y nos advierte que los fornicarios, adúlteros, homosexuales no entrarán al cielo. Trágicamente irán al infierno junto con los idólatras, ladrones y otros. Todos nacimos con una tendencia a seguir el pecado y por eso todos necesitamos nacer de nuevo. Juan 3, 1 al 7. Hace poco no había ninguna discusión respecto a lo que era bueno y malo, pero las normas morales de la sociedad son como arena movediza. Lo que una generación desaprueba, la siguiente la abraza. Hace apenas una generación la homosexualidad no solo se aprobaba como inmoral, sino que era ilegal. Estuve platicando con un amigo ateo respecto al hecho de que hasta el adulterio era un delito, aun cuando rara vez se persigue como delito en la actualidad. En el 2014 seguía siendo ilegal en 21 de los estados de la Unión Americana. Mi amigo estaba horrorizado
Cuando le dije que no me sorprendería si llegara el momento en que se legalizara la pedofilia y se tratara como una conducta humana normal. La relatividad moral, creer que no hay bueno o malo o absoluto, es una pendiente resbaladiza previsible. La aceptación de la pedofilia ya ha comenzado. El ateo reconocido Richard Dawkins dijo que en 2012 que la pedofilia no es tan mala. Un juez en Australia dijo que él creía que sería aceptada como normal en la sociedad. Si es que no lo han hecho aún, Hollywood probablemente producirá una película acerca de un hombre amoroso que tiene una atracción natural hacia niños. Los medios liberales insistirán en declarar que los pedófilos así nacen, ya que no eligen hacia quién se sentirán atraídos, y los que no lo acepten en la sociedad serán considerados discriminadores o intolerantes. Aun cuando las normas morales del hombre estén construidas sobre arenas movedizas, las de Dios están grabadas en piedra. Nunca cambian. Y la Escritura advierte que nos juzgará en el día del juicio, y eso será lo que importa a la luz de la eternidad. Observa de nuevo el contexto de la lista de lo que no entrarán al cielo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 a 11. El apóstol Pablo dice que algunos de los cristianos a los que él le está escribiendo en un tiempo habían sido fornicarios, adúlteros, homosexuales, etc. Pero habían sido lavados y santificados. Dios los había hecho limpios ante sus ojos. Esto se llama justicia imputada. Él lava nuestros pecados, alejándolos tan lejos como está el oriente del occidente. Es una distancia infinita. Él nos viste de la justicia de Cristo y nos separa de la pecaminosidad del mundo. Así que como cristianos no menospreciemos a los homosexuales, adúlteros ni fornicarios con una actitud santurrona, porque el cristianismo consta de pecados perdonados, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Tito 3:3. En un tiempo estuvimos sentados dentro de ese auto con la música a todo volumen, sin comprender nuestro peligro, pero Dios nos libró de una muerte segura y nos dio un corazón nuevo, con deseos nuevos. ¿Estás convencido de que tú también te encuentras en peligro mortal? Entonces ahora te toca a ti. Puedes obedecer el Evangelio, arrepentirte y confiar en Jesucristo y permitir que Dios te transforme para que ames la justicia. O puedes no hacer nada y quedarte sentado en el vehículo escuchando la música de este mundo hasta que te alcance la muerte y descubras, para tu horror, que hemos hablado la verdad en amor. Entonces, ¿qué debes hacer? Piensa en un hombre que ha engañado a su esposa. Su esposa fiel está más que dispuesta a recibirlo. Así que, ¿con qué actitud debe él de acercarse a ella? Debe ser una actitud de tremenda humildad, pidiendo perdón y decidiendo en su corazón jamás pensar siquiera en cometer adulterio de nuevo. Así es como debes acercarte a Dios en relación con tu pecado. Cuando el rey David fue sorprendido en pecado sexual, esto fue lo que oró. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51,
1 al 4. Así que adopta la misma actitud humilde y contrita y dile a Dios que realmente estás arrepentido por tus pecados. Luego toma una Biblia y obedece lo que lea. La realidad de tu conversión dependerá de la realidad de tu arrepentimiento. Apártate del pecado. No es algo que se hace una vez para siempre. Es continuo, nunca toleres ni siquiera el pecado secreto en tu corazón. Si tienes pensamientos sexuales ilícitos que sabes que Dios desaprobaría, la lascivia, imaginaciones sexuales, pensamientos de fornicación u homosexualidad, confiésalo y déjalo. Un predicador sabio dijo una vez que no es posible evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en tu cabello. Esto es lo que dice la Escritura que hagas con imaginaciones pecaminosas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5. Observa las palabras conocimiento de Dios. Ten cuidado de caer en la trampa tan sutil y común de crear tu propio Dios para poder consentir el pecado. La Biblia nos conduce al verdadero conocimiento de Dios y eso debe despertar el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Debemos temerle a Él porque las Escrituras dicen que con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Proverbios 16:6. Si no temes a Dios, gozarás del placer de las imaginaciones sexuales secretas y si haces eso serás como un hombre que pesa 200 kilogramos y se esconde en un closet oscuro con una caja de chocolates, cierra la puerta y en secreto se los come todos, pensando que está engañando a todos, cuando en realidad solo se está matando a sí mismo. No te engañes, el pecado y la muerte son uña y carne. No puedes tener una cosa sin la otra, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Una vez que eres cristiano, aún serás tentado a pecar. Pero debes tener presente que la tentación no es pecado. Ceder a la tentación sí lo es. Jesús fue tentado de muchas maneras, pero él nunca pecó. Ni una sola vez. Veas Hebreos 4:15. No fue pecado que él fuera tentado. Si sientes tentación de pecar y resistes la tentación, no has cometido un pecado. Y cuando has nacido de nuevo tienes el poder del Espíritu Santo para ayudarte a conquistar pensamientos pecaminosos. No olvides que la razón por la que debemos evitar el pecado no es para tratar de ganar el cielo, algo que jamás podríamos hacer. La vida eterna es un regalo gratuito que recibimos únicamente cuando nos arrepentimos y depositamos nuestra confianza en Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9. La razón por la que debemos mantener nuestra vida libre de pecado es por gratitud a Dios, por nuestra salvación eterna. Si no lo hacemos, demostramos que somos hipócritas, falsificadores, y ningún hipócrita entrará en el cielo. Mateo 24:51. Recuerda a la palomilla tonta, no te acerques a la flama. Ama a Dios y demuestra tu amor por la obediencia a su palabra. Sírvele alcanzando a los perdidos. Sé un héroe advirtiendo a otros respecto al peligro en el que se encuentran. Comunica a los pecadores la verdad en amor respecto a quienes entrarán al cielo y quienes no, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4, 14 y 15.
Espero que te haya sido de bendición esto que leí, como lo fue para mi vida, porque la verdad que Dios es bueno. Dios es bueno y paciente. Y Él le habla a las personas de muchas maneras, de muchas maneras. Y Él está advirtiendo, sigue advirtiendo. Espero que este mensaje no lo pases por alto. Que este mensaje se haga carne en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Y que pueda producir el fruto del arrepentimiento. Que puedas llegar a conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios que habita en todos lados, que ese Dios que es omnipotente, omnipresente, ese Dios que si tú te arrepientes, Él te va a recibir con sus brazos abiertos y hay alegría en el cielo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque eres un alma del Señor y Él ama a todo el mundo y Él no quiere que ninguno se pierda. Lo mejor que te pudo haber pasado es conocerlo a Dios. Si tú de verdad tú tomaste en serio y lo escuchaste con atención esto que leí, que para mí fue de gran bendición y quise compartirlo, compártelo a otro y adviérteles que no vayan a ese lugar, que no vayan a ese lugar de tormento, donde el gusano nunca muere y el fuego es eterno. Adviérteles, por favor, una vez que tú hayas escuchado este audio. Uno no sabe si va a vivir el minuto que viene, no sabe qué va a pasar mañana, no sabe. Lo único que es seguro en esta vida es la muerte. Solo Dios sabe lo que pasará y por eso Él advierte muchas veces, de muchas maneras, y la gente no alcanza a veces a comprender y tiene, como decía la lectura, el volumen tan fuerte de su música que no alcanza a comprender. No escucha al que le está advirtiendo. A eso a mí me pasó mucho tiempo. Como 15 años estuve apartada del Señor y estaba con ese volumen alto y no podía escuchar las advertencias. Y de verdad que estaba en ese mundo que para mí lo veía todo gris y lo único que me hacía bien y que me daba un poco de felicidad, decía yo, escuchar música fuerte, escuchar a todo lo que da. No me importaba los vecinos, molestar los vecinos. En el auto ponían la música a todo lo que da. Y músicas, todas que hablaban de adulterio, de engaño. Pero era porque yo estaba llena de todo eso, de todo ese pecado. Y yo no me daba cuenta que estaba caminando hacia mi propia destrucción. Y no es que morimos y desaparecemos y no hay nada más. No, porque el alma nunca muere. El alma jamás muere. Y va a un lugar o a otro lugar. Y al saber a través de la palabra de Dios que existe una vida eterna, una vida que el Señor siempre quiso tener con nosotros, que Él siempre quiso compartir con el ser humano, por eso no nos creó como robots, nos creó seres humanos que elijamos con el libre albedrío. Por eso Él
Él nos da a elegir, nos pone a elegir, como ya desde el Edén, y advirtió al ser humano que si desobedecíamos, si ellos desobedecían, que eran los primeros seres humanos, iba a entrar la muerte. Iban a conocer todo, el bien y el mal, y serían, claro, como Dios. Eso le dijo la serpiente. Está en ti seguir a esa serpiente, a seguir escuchando al padre de mentira, a seguir escuchando a esa serpiente antigua, Satanás, que es lo que quiere que todos se vayan con él a ese lugar, donde él sabe que le queda poco tiempo y va a ser echado ahí, en el lago de fuego. Él es el que es, desde el principio, ha sido mentiroso, ladrón, asesino. Todo lo que nosotros pudimos haber respondido ahí en el cuestionario, en las encuestas que nos hacen los 10 mandamientos. Obviamente nosotros no lo podemos cumplir. Nosotros no podemos cumplir. Nosotros somos imperfectos. Y así cumpliéramos 9, ya con uno, si no lo cumplimos, ya no hacemos ya rompimos todo el mandamiento. Pero por eso vino Cristo, porque tenía que ser perfecto. Perfecto tenía que ser. Si comprendes esto, podrás nacer de nuevo. Si entiendes a qué vino Cristo, en realidad, que Cristo no vino acá para que después hagan una película en la Semana Santa, no. Si te pones a pensar, porque es verdad, mucha gente no piensa en la eternidad, no piensa más allá de la muerte. Hay muchas personas que no se dan cuenta que están caminando para la destrucción. Ahí el Señor nos ofrece este camino. Hay un camino angosto, es un camino muy estrecho que dice que pocos son los que la hallan. Pero hay un camino ancho donde van todos, la mayoría del mundo, con sus pecados, van con todo, con sus malos pensamientos, con la lujuria, con el robo, con la codicia. Y es el camino ancho. Y es el camino que va a Satanás. Es el camino que se le va siguiendo al padre de mentira. Tenés que decidir hoy mismo ser hija de Dios o hija del padre de mentira que es Satanás. Porque si no eres hija de Dios, si hoy no naces de nuevo, eres hija del diablo. Porque las cosas del diablo quieres hacer y estás haciendo. Tienes que tomar la decisión. Que ya no tu mente o lo que te hable en otros, que no, de lo que escuchaste hoy, medita, lee la Biblia, comienza a leer la palabra, esa da vida. Eso es lo que a mí me fue sacando todo lo pecaminoso. Yo era coleccionista de canciones que me hacían mal. Era la que descargaba las canciones, la que estaba la primera ahí haciendo, la que ponía la música, y la última que me iba. Porque para mí eso era, yo quería divertirme, pero no me daba cuenta que me reía por fuera, pero por dentro estaba destrozada. Por dentro era una infeliz, una mentirosa, una engañadora. No me daba cuenta
me hacía pensar yo misma, como que no existía Dios para seguir pecando, yo misma. Pero no, había gente orando por mí. Mi mamá oraba mucho por mí y mucha gente oraba por mí. Y yo clamo para que la persona que está escuchando este audio se arrepienta de todo corazón. Y así como ese paracaídas, esa persona que está en un avión y tiene el paracaídas abajo de su asiento y tiene que saltar a tanta altura porque el avión ya va a chocar. Que no crea en ese paracaídas porque está ahí en el piso, lo va a salvar. No, tienes que ponértelo. Y así es la justicia de Dios. Tanto así que Él nos dio su justicia. Y el pecado de nosotros cayó sobre Él. Él se hizo maldición por nosotros, por eso el Señor cayó toda la ira de Dios, porque el pecado había que pagarlo con la muerte. Y fue muerte de cruz. Pero Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Esto es lo maravilloso, que no es este mundo se va a terminar, tiene un final. Viene un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia. Y ahí reinaremos para siempre con el Señor. Es una promesa hermosa. Dios nunca quiso que el mundo sea así, pero el pecado arruinó todo. El pecado. Y si no hubiera sido Adán y Eva, hubiéramos sido cualquiera que hubiera puesto Dios en el Edén, nosotros también hubiéramos pecado. Porque delante de la fundación del mundo ya había planeado ya todo esto. Y junto con la prueba que les dio a Adán y a Eva, dio la salida, y la salida es Cristo. Creer en Él, confiar en su sacrificio. Así que animo al que está escuchando este mensaje a que se aferre a ese Dios que de oídas había oído, que espero que hoy se le haga realidad, que hoy cuando esté escuchando este mensaje se haga realidad en tu vida, que ese Dios es verdadero, existe, es un Dios santo, es el dueño de todos nosotros y es soberano, y Él creó el infierno no para nosotros, no para el ser humano, lo creó para Satanás y sus demonios. Lamentablemente, todos los que quieren seguir a Satanás van a ir con él. Por eso tienes que arrepentirte y ya no pecar más. Obviamente que las tentaciones van a seguir, como decía ahí la escritura, la lectura. Pero ya no te va a vencer el pecado, porque ya va a estar contigo el Espíritu Santo de Dios guiándote y advirtiéndote, diciéndote que debes arrepentirte por lo que has pensado. Ya no vas a poder ser el mismo, ya no puedes salir. Ya una vez que Cristo entró en tu vida, ya te cambió todo. Ya no puedes pecar como antes. Ya no puedes decir, oh, ya no soy más cristiano. No, una vez que naces de nuevo, te cambia el Señor esa naturaleza pecaminosa y te pone de su justicia y ya eres otra persona. Ya tus pensamientos son distintos, ya no ves las cosas como antes. Y ahora las ves como, no sé, las ves como las ve Dios, las ves, el pecado lo ves pecado.
Es más, uno mismo se ve su propio pecado, se acuerda de todo lo que hizo mal y empieza a pedirle perdón a todos los que ofendió. Por eso, de todo corazón, le pido al Señor que el que escuche este audio se arrepienta. Cristo te está esperando. Y el día que partas de este mundo, te encontrarás con el Creador. Y vivirás eternamente, con un gozo eterno, por toda la eternidad con Él. Señor, en este momento tan especial, donde hice esa lectura, Señor, quiero compartir esta oración con el oyente. Señor, te pido por esa persona que ha escuchado lo que dice esa lectura. Señor, te pido que entres en su vida, Señor, y que Él de verdad, esa persona te conozca, Señor. Te conozca, Señor, y que diga como Job: de oídas te había oído, pero que ahora sus ojos te ven. Señor, quita la venda de sus ojos. Señor, que puedan ver, Señor, la grandeza de tu amor, que puedan ver a ese Cristo que ha salvado nuestras vidas, a ese Cristo que ha venido a este mundo, que nació como niño, que nació en un vientre de una virgen, y después siguió creciendo, se hizo hombre, caminaste entre los hombres. Señor, oh Señor, trae convicción de pecado, Señor. Que las personas, Señor, que la persona que esté escuchando este mensaje, este audio, te conozca y que nazca de nuevo en este mismo momento. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos con poder y que los reconcilie contigo. En el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre.